para buenas obras desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios habría preparado buenas obras para que nosotros las hiciéramos, ¿verdad? Y algo que quiero recalcar cuando ya termina esta serie es que el fruto, la palabra fruto, significa que es el resultado de acciones. Yo les decía ahora a los hermanos en la mañana que no podemos orarle a Dios diciéndole, dame el fruto del amor, ¿verdad? Porque eso no va a pasar, porque el fruto del amor es la acción, las acciones que yo haga, eso me van a generar el fruto del amor, ¿verdad? Que si yo no me muevo, yo no voy a tener el fruto del amor. Y les ponía un ejemplo muy claro. Yo les decía a ellos, yo me puedo desgastar las rodillas pidiéndole a Dios un título universitario. Me las puedo desgastar. Dios, yo quiero un título universitario. Pero si yo no me matriculo, si yo no estudio, si yo no hago tareas, si yo no voy a clases, si yo no me sacrifico, si yo no voy a tener un título universitario. Es así con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Si yo no me muevo, si yo no hago acciones, el fruto del Espíritu Santo no se va a activar en mí, no voy a dar fruto, porque el fruto es el resultado de las acciones que yo haga, ¿verdad? Entonces, soy estéril porque no estoy dando frutos, porque no hago nada para darlos, o soy fructífero porque estoy haciendo algo, o estoy haciendo cosas, estoy haciendo acciones que sí me van a dar como resultado el fruto, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta comparación, hay dos parábolas en la Biblia, y igualmente se las leí en la mañana a los hermanos de la mañana. Hay dos parábolas en la Biblia que me hacen a mí reflexionar de un creyente que sí da frutos y de un creyente que no da frutos. Cuando la vemos y la leemos, vemos a Jesús, porque las dos las cuenta Jesús, a Jesús diciendo qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios y qué pasa si no lo hacemos, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué les parece si primero repasamos? Vamos a repasar, porque como hoy cerramos la serie que habla acerca del fruto del Espíritu. ¿Qué les parece si repasamos el texto bíblico clave de esta serie, que está en Gálatas 5? Amén. Nada más para repasarlo, para que sepamos de qué estamos hablando, de qué nos han venido hablando estos domingos anteriores. Y vamos a leerlo desde el 16, Gálatas 5, del 16 al 23, amén. Y me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Ok, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Yo les decía en la mañana a los hermanos que los deseos de la carne y los frutos del Espíritu y el fruto del Espíritu son totalmente como el agua y el aceite. Una explicación más sencilla. Dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esto quiere decir que son como el agua y el aceite. Y yo les decía también en la mañana que hay creyentes que quieren mezclarlos, que quieren seguir satisfaciendo sus deseos carnales, pero también al mismo tiempo decir que viven una vida espiritual. Y no se puede. Y no se puede porque uno es en contra del otro y el otro es en contra del otro. Así dice la palabra de Dios. Dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley.
y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí viene una lista de obras de la carne. Amén. Y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas son las que se oponen al Espíritu. Y dice: acerca de las cuales os amonesto, les llamo la atención, en otras palabras. Como ya os lo he dicho antes, no es la primera vez que le hablan de esto a esta iglesia, ya les habían hablado antes acerca de esto. Dice: como ya os he dicho antes, que los que practican, los que día a día lo hacen, amén, practicar es hacer algo continuamente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después viene y habla acerca del fruto del Espíritu y dice: más, a diferencia, por decirlo en otras palabras, a diferencia de todo eso que leímos anteriormente, también está el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. En eso se basó, en este versículo, se basaron todas las enseñanzas que se dieron anteriormente, que nos enseñaron acerca del fruto. ¿Qué era el fruto? ¿Qué es un fruto malo? ¿Qué es un fruto bueno? Amén. Y todo lo referente al fruto del Espíritu en nosotros, como hijos de Dios. Entonces yo le decía a los hermanos que los anteriores, las prédicas anteriores, eran la teoría para nosotros y que ahora nos toca la práctica, ¿verdad? Ahora nos toca la práctica. Ahora toca poner en práctica todo eso que nosotros aprendimos en estas predicaciones anteriores. Porque el libro de Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Entonces, a partir de esta enseñanza, lo que tenemos que hacer es ser hacedores de esa palabra que hemos venido escuchando acerca del fruto del Espíritu. Y entonces, el fruto del Espíritu es el resultado de mis acciones. Y mis acciones me van a llevar a dos cosas: o a practicar las obras de la carne, o a llenarme del fruto del Espíritu de Dios en mí. Eso es lo que vamos a analizar en esta enseñanza. Y también quiero que leamos, reforzando este mensaje de Pablo a esta iglesia, quiero que busquemos 1 de Pedro 2, reforzando este llamamiento a dejar las obras de la carne a un lado, como les amonesto, como dijo Pablo y les amonesto, les llamo la atención, les estoy diciendo, tales cosas se oponen al reino de los cielos. Tales cosas, estos deseos de la carne, dice que las personas que lo practiquen no heredarán el reino de los cielos. Entonces, 1 de Pedro 2, del 1 al 3, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
en salvación. Esa es una amonestación más para la iglesia del Señor. Yo quiero leérselas en lenguaje sencillo, en lenguaje actual. Dice así: por tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su mamá. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Amén. Bueno, la palabra de Gálatas también nos exhorta a dejar todas esas cosas, obras de la carne, que son malas, que son de perdición para nosotros, que son de perdición para nuestra salvación, para nuestra vida, y nos llaman a hacer acciones buenas, a ser buenos cristianos, a ser buenas personas. Pongámoslo desde este punto de vista, a ser buenas personas, a ser buenos creyentes, a ser buenos hijos de Dios. Y aquí vienen entonces las dos parábolas que les hablaba ahora. Vienen las dos parábolas que les hablaba ahora, una versus la otra. Un cristiano fructífero versus un cristiano estéril. ¿Qué les parece si buscamos el libro de Lucas? Amén. Lucas 10. Y es una parábola muy conocida. Amén. Por muchos de nosotros. Y si no, pues hoy usted la va a conocer. Y yo la quise ligar a esta serie que habla acerca del fruto del Espíritu. Cuando preparaba la enseñanza, y quería como buscar un ejemplo. Yo creo que nosotros, los seres humanos, muchos de nosotros tenemos muchas maneras de aprender, y muchas de las cuales aprendemos son de los ejemplos, ¿verdad? Cuando nos explican algo con un ejemplo, cuando nos explican algo con un ejemplo, nos queda un poquito más claro, nos queda un poquito más, retenemos un poquito más, digo yo, que como en otras veces que solo leemos y leemos y leemos y leemos. Entonces, pues Dios me llevó a este ejemplo, a esta parábola, para hablar sobre un cristiano, sobre un creyente que sea fructífero. Lucas 10, y vamos a empezar a leerlo así en el versículo 25, y dice: el buen samaritano. Y vamos a leerlo desde el principio para ver por qué Jesús habló con esta parábola. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, ahí dice, para probarlo: maestro, y le hace una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió también con otra pregunta y le dijo: ¿qué está escrito en la ley que estás leyendo? ¿Qué está escrito en la ley que lees? Porque ahí dice un intérprete de la ley. ¿Qué tenía ese intérprete de la ley en ese momento en sus manos? La ley. ¿Amén? Entonces Jesús le dice: ¿qué dice ahí? El intérprete de la ley le contesta. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le respondió Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice el 29, y aquel hombre, aquel intérprete de la ley
queriéndose justificarse a sí mismo, porque él no cumplía con esto, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces eso dio pie a que Jesús dijera esta parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un cristiano estéril, ¿verdad que sí? Y dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro creyente estéril. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movimiento, hubo acción. Aquellos dos hombres lo vieron y tal vez dijeron: y pobrecito, pero pasaron de largo. No fueron movidos a misericordia, no hubo acción en ellos. Y recordemos que el fruto es el conjunto de acciones, eso da el fruto, eso es lo que da el resultado. Fruto significa resultado, tenemos que tener un resultado. Para ver fruto hay que tener un resultado, y para poder tener un resultado tiene que haber un conjunto de acciones. Entonces este hombre, este samaritano, fue movido a misericordia. Y aquí empiezan las acciones y vamos a ir contándolas, amén, y vamos a ir leyéndolas y no vamos a leer corrido, como a veces leemos corrido, pero no lo vamos a hacer así. Entonces, primer accionar de este samaritano: fue movido a misericordia, número 1. Número 2, se acercó, cosa que no hicieron los otros dos. ¿Qué hicieron los otros dos? Dice la palabra: se alejaron. O sea, cruzaron de acera, ¿verdad? Cruzaron de acera. Pero dice que este samaritano se acercó. Número 2, vendó sus heridas. Fue a su caballo, abrió sus bolsas, sacó vendas, fue otra vez donde el herido y empezó a vendar donde estaba herido, donde brotaba sangre, donde él empezó a vendarlo. ¿Saben qué más hizo? Dice que le echó aceite y vino. Les decía yo los de la mañana, este samaritano no andaba una cajita de primeros auxilios, ¿verdad que no? Lo que andaba. Yo no sé si eso le iba a ayudar, el aceite y el vino, pero él dijo: esto es lo que tengo y esto es lo que voy a usar. Entonces usó, tal vez el aceite y el vino eran para su uso personal, para consumirlos él, pero él no le importó, amén, gastarlos en aquel hombre herido. Entonces usó el vino y usó el aceite. ¿Qué otra cosa hizo? Dice: lo puso en su cabalgadura, o sea, se lo echó al hombro y después lo volvió y lo echó en su caballo. Luego se lo llevó al mesón y cuidó de él. Tal vez este hombre iba al trabajo, tal vez este hombre iba para algo importante que él tenía que hacer, ya tenía su tiempo medido, tal vez así. Pero dice la parábola que ese hombre se quedó y lo cuidó. O sea, él dejó lo que estaba haciendo para cuidar a este hombre. Accionó, hizo acción, hizo una acción más. O sea, ese hombre no solamente tuvo misericordia, sino que este hombre hizo cosas que lo movieron y lo motivaron a hacer y a seguir haciendo, porque no solamente hizo una cosa, sino que siguió haciendo una tras de otra. Dice que otro día al partir lo cuidó todo ese día, toda esa tarde o toda esa noche. Pasó con él, invirtió su tiempo en él. Después sacó 2 denarios, tal vez era lo único que tenía. Amén, tal vez los ocupaba para ir a hacer lo que iba a hacer, pero él se despojó de esos 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y aquel hombre le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Estas predicaciones de esta serie nos están diciendo exactamente nosotros eso mismo. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Vayan y hagamos lo mismo. Hagamos acciones en nuestro diario vivir, porque para eso estamos en este mundo. Hagamos acciones en nuestro diario vivir que nos lleven a tener el fruto de Dios en nuestra vida. Si nosotros no nos movemos, si somos como aquel levita, si somos como aquel sacerdote que pasamos de largo, nada más vamos a ser simples oyentes de la palabra y no hacedores de la palabra. Vamos a ser cristianos estériles. Así no nos perdamos un culto, así no nos perdamos una oración, así no nos perdamos de leer la palabra y de orar. Si nosotros no ponemos en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora, vamos a ser cristianos estériles. Y Dios ha preparado buenas obras para que nosotros las hagamos. Dios ya las ha preparado. No es casualidad que nos topemos con personas que necesitan, como este hombre, golpeado, lastimado, físicamente, pero nosotros en nuestro camino nos encontramos personas lastimadas, dañadas emocional, física, mental, psicológicamente. Todo eso, nos encontramos personas despedazadas, nos encontramos personas con el corazón totalmente roto, personas que necesitan misericordia, personas que necesitan de nosotros, personas que necesitan de cristianos, de una iglesia, amén, de una iglesia movida a misericordia, de hijos de Dios movidos a misericordia. Eso es lo que está necesitando el mundo. El mundo ya tiene suficiente dolor, el mundo tiene ya suficiente enredo. Yo siempre lo he pensado así: hoy vale más la vida de una ballena que la de un bebé en el vientre de su madre. Hoy vale más un árbol que la vida de un ser humano. Todas esas cosas, este mundo está sumamente enredado, sumamente complicado. Y pues sabemos que está escrito que todo esto va a pasar. Sabemos que está escrito que el mundo va a estar así de cabeza, amén, que va a estar de cabeza, que está de cabeza, que la maldad ha aumentado, que el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra de Dios: el amor de muchos se enfriará, pero el amor de la iglesia no debe enfriarse. La palabra de Dios también dice que lo último que debe perder la iglesia es el amor, la fe y la esperanza. Pero de todos estos, el más importante, dice la palabra, es el amor, ¿verdad? Entonces, eso no lo debe perder la iglesia. En el momento que la iglesia pierda eso, perdió el fruto del Espíritu. ¿Por qué el fruto del Espíritu? No, pero le queda todavía el gozo. Pero porque esto no es separado, el fruto del Espíritu no es separado. El fruto del Espíritu es todo eso: es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Si la iglesia pierde el amor, perdió todo. Si la iglesia perdió la bondad, si el cristiano perdió la bondad, perdió todo. Si no somos capaces de hacer esto por el reino de los cielos, nuestro fin ya está escrito. Quiero que nos vayamos a Lucas 13, ahí mismo en el libro de Lucas, pero el versículo 13. Amén. Me dicen amén cuando lo tienen. Y dice el versículo 13, vamos a leerlo del 6 al 9, amén. Habla de la parábola de la higuera estéril.
Entonces Jesús habló de la parábola del buen samaritano, donde nos dio a ver, nos reveló un montón de virtudes de este hombre, de un montón de acciones y de cosas que este hombre hizo por otro hombre que era su prójimo, que no era su conocido, que no lo conocía, que tenían entre ellos roces, porque uno era judío, el otro samaritano, que tenían entre ellos cosas de mucho tiempo atrás, odios, resentimientos, y ese hombre dejó todo eso por abajo y ayudó a este hombre. Y está esta otra parábola de la higuera estéril. Dice el versículo 6, dijo entonces esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Qué viene a buscar Dios en nosotros? Sino fruto. Eso es lo que viene a buscar Dios en nosotros. Dios, cuando entramos por esa puerta, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo. Pero una de las cosas que Dios quiere ver en nosotros es fruto. Es fruto. Como hijos de Dios, Dios quiere ver fruto. Y Dios va a poner en nuestro camino obras para ver si las vamos a hacer o no las vamos a hacer. Hay mucha gente que con mucho contentamiento dicen, bueno, somos nación escogida, nación santa, somos linaje escogido por Él, soy embajador de Dios aquí en la tierra, y todo eso es cierto y todo eso está muy lindo. Pero ¿cómo represento a Dios aquí en la tierra? Tenemos que recordar que somos los ojos de Dios aquí en la tierra, somos las manos de Dios aquí en la tierra y somos los pies de Dios aquí en la tierra. Pero si Dios tiene la potestad de hacerlo, sí, Dios tiene la potestad de bajar Él mismo, ya lo hizo, y de venir a hacer las cosas. Jesús las vino a hacer, pero esas cosas que Jesús hizo, nosotros también las tenemos que seguir haciendo. Entonces somos las manos de Dios. Y no sé si yo lo había contado una vez, pero la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, pero lo quiero también como poner como ejemplo. Yo no me acuerdo si una vez lo dije. Un viernes cuando salí del trabajo, era un viernes que nos pagaron, estaba lloviendo, era a cántaros, no era que llovía, era a cántaros, llovía a cántaros. Y yo estaba muy cansada para esperarme que dejara llover, pero tampoco me quería mojar, ¿verdad? Porque no había sombrilla que parara esa agua, sostuviera esa agua. Entonces mis compañeras ahí a medida de presión, ¿verdad? Me decían, ay, pero si hoy pagaron y además usted trabajó y se merece gastar, váyase en taxi. Yo decía, sí, ¿verdad? Sí. La verdad, ¿cuánto cobré? Cobré como 6,000 hasta mi casa. La verdad es que uno trabaja muy bueno y toda aquella, ¿verdad? Aquella terapia que… Entonces tomé la decisión y entonces sí, saqué y me los eché aquí en la bolsa y yo sí, ahí corriendo de la consulta me tiro un taxi y ya no me mojo. Ok, entonces yo salí con toda mi mentalidad de hacer eso. Sí, me lo merezco, yo me merezco ir en taxi porque sí, como yo trabajo mucho y como me voy a mojar y hoy es viernes. Bueno, todo el asunto, ¿verdad? Y estaba ya así para tirarme al taxi cuando entra un señor sumamente humilde con un bolsito y una niña como de 5 años estilaba, así le bajaba por el pelito el agua, por la ropa, por todo, pero era empapada. El señor también, pero la chiquita. Y yo vi a la chiquita pasar y vi el taxi y vi a la chiquita pasar y volví a ver el taxi y crucé la calle y enfrente de la calle hay una farmacia donde venden pijamas. Le compré una pijama, le compré una merienda, otra vez me volví a meter al hospital, me fui, la busqué, estaba sentada en unas banquitas de la farmacia y fui y le entregué al señor y le dije, cámbiela. Entonces la señora que estaba a la par dice, ay, Señor, siempre Él manda ángeles, toda la cosa habrá sido la señora. Y salí, y cuando salí ya había dejado llover, ¿verdad? Entonces yo me fui. Entonces, Dios va a presentar cosas en nuestro camino para probarnos,
para ver si nosotros damos frutos o no damos frutos. Amén. Y como les digo, ese es solo un ejemplo. Es un ejemplo sin mayor cosa. Yo no hice mayor cosa por esa niña. Amén. Solo le di una ropita seca, nada más. Pero Dios en nuestro camino pone cosas y las va a poner para ver si nosotros somos capaces de dar fruto. Si es cierto que todo eso que decimos, que lo amamos, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro ayudador y que le amamos, que le adoramos. Pero recuérdense cuando Jesús le preguntó a aquel maestro de la ley, le preguntó que qué decía la ley. Y aquel le respondió: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Yo creo que no debemos separar nunca eso. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y la parábola de la higuera estéril dice así, dice eso mismo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, al empleado que tenía ahí, amén, trabajando en su viña, le dijo: he aquí que hace 3 años, tampoco es que era desesperado el dueño de la viña, no, dice que ya le había dado 3 años, y así es Dios paciente con nosotros. Amén, ¿verdad que Dios ha sido muy paciente con nosotros? Yo le digo, extremadamente paciente, porque si Dios hubiese puesto en nosotros la potestad de eliminar gente, ya hubiéramos eliminado un montón, ¿verdad que sí? Pero Dios no, Dios es el que tiene esa potestad, y entonces Dios no nos ha eliminado a nosotros por pura misericordia, porque Él es compasivo, porque Él cree en nosotros, Él nos formó, Él nos creó, Él cree en nosotros, Él cree que nosotros sí podemos dar fruto, Él todavía tiene esa fe en nosotros, y dice que ya le he dado 3 años. Ya le he dado 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala, le dio una directriz, le dio una orden al viñador y le dijo: córtala. Y aquí podemos ver a Dios y a Jesús hablando. Y Jesús como nuestro abogado, y Jesús como el que nos entiende, le dice así. Bueno, el dueño de la viña le dice: córtala, ¿para qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, también estaba estorbando, estaba quitándole nutrientes a la tierra que le podrían servir a otros, y él los estaba consumiendo, esa planta, y ni siquiera estaba dando frutos. Hasta eso estaba haciendo, o sea, está haciendo estar inútil para la tierra. Entonces le dice el viñador. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Todas estas prédicas y toda esta palabra que nos han venido dando estos domingos atrás, es este viñador en nosotros, escarbando y echándonos abono, para que nosotros demos fruto. Así es como tenemos que ver cada serie de la que nos han venido hablando. No simplemente salir por esa puerta y ser como aquel oidor que nada más escuchó y no fue hacedor. Eso es lo que está haciendo el Señor cada vez que nos habla de un tema específico en nuestra vida. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que está haciendo Dios, eso es lo que está haciendo el viñador. Eso es lo que está haciendo el viñador. Está a nuestro alrededor removiéndonos la tierrita ahí, porque estamos muy arraigados y no estamos dando fruto. Entonces Dios está viendo eso, el Señor está viendo eso. Entonces el Señor viene y pone en el corazón del predicador eso: vaya, muévale la tierrita, muévase, abónelos, a ver si dan fruto. Amén. He ahí entonces la comparación, amén, de la parábola del buen samaritano, un hombre que sí dio frutos dignos de Dios, y la higuera estéril, amén, ya llevaba 3 años ahí sembrada y no daba fruto, amén.
no estaba dando y estaba recibiendo los nutrientes de la tierra igual que las otras, pero esa no quería dar y no quería dar. Y el dueño de aquella viña, ya enojado, dijo: ya tengo 3 años de aguantarlo, córtala. Y el viñador, que era el que más convivía con la plantita, el que la veía todos los días, el que le echaba agüita, le echaba todo, démosle otra oportunidad. Yo voy a trabajar en ella, le voy a remover la tierra y le voy a echar abono, y si da fruto, ahí la dejamos, y si no, pues córtala. Yo creo que ninguno de nosotros va a querer que nos corten, ¿verdad que sí? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros va a querer que el Señor nos corte. Amén. Entonces, si no queremos que nos corten, tenemos que dar frutos. Amén. Bueno, hermanos, creo que ya con este último tema, esta última prédica, cerramos con este tema del fruto del Espíritu. Amén. Y a ponerlo por obra. Y de ahora en adelante, pues nos van a seguir hablando de esta otra serie que es acerca de la oración. Amén. Que el Señor les bendiga.